El índice de precios al consumidor de Estados Unidos sale por encima de lo esperado. La inflación en Estados Unidos sube al 7% anual y llega a un máximo de hace casi 40 años. Las acciones reaccionan positivamente al dato del índice de precios al consumidor. La Reserva Federal podría tomarse con más calma el aumento de tipos de interés. El dólar se debilita frente a sus principales contrapartes y frente a las divisas de mercados emergentes. Vamos a ver a continuación lo que sucedió en los mercados financieros con el dato de índice de precios al consumidor de Estados Unidos y los posibles movimientos que hayan durante esta semana con el dato de ventas minoristas también de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. El índice de precios al consumidor o IPC es uno de los indicadores de inflación más seguidos por los inversores. Sin embargo, la Reserva Federal prefiere el PCE o Personal Consumption Expenditures debido a que este indicador toma en cuenta los hábitos de consumo de las personas. El índice de precios al consumidor o IPC se divide en dos: el IPC completo y el IPC base, el cual excluye lo que son alimentos y energía, debido a que estos sectores tienden a ser bastante volátiles. Para la lectura del IPC de diciembre se esperaba un aumento del 0,4%. Sin embargo, la lectura del IPC fue de un aumento del 0,5%. La tasa anual sube al 7%, nivel que no visitaba desde 1982. En el IPC base se esperaba un aumento del 0,5%. Pero la lectura del IPC base fue de un aumento del 0,6% para subir a una tasa anual del 5,5%. Hay que tener en cuenta que el objetivo de inflación de la Reserva Federal es del 2%. Sin embargo, se espera que para el 2022 la inflación se mantenga muy por encima del 2%, el cual es el objetivo de la Reserva Federal. Aunque la inflación empiece a bajar durante este año, se espera que cierre el año aproximadamente en el 3%. Inicialmente se creía que la Reserva Federal fuese a implementar 4 alzas de tipos de interés durante este año. Sin embargo, eso ha cambiado un poco. Durante la comparecencia frente al Senado, el señor Powell, presidente de la Fed, se vio un poco más optimista. Y es por eso que posiblemente la Fed no suba los tipos de interés tan rápido como se esperaba. Al salir el dato del IPC levemente por encima de lo esperado, las acciones se fortalecen. Las acciones reaccionaron positivamente al dato del IPC debido a que la Reserva Federal ya anunció que implementará cambios. Esto en cierto modo le asegura a los inversores que la Fed va a lograr controlar la subida de la inflación. Sin embargo, algunos analistas opinan que la Fed debería de reaccionar más agresivamente. Supuestamente hay demasiado dinero en circulación y demasiada demanda para poca oferta de productos y servicios. Y eso es lo que principalmente ha ocasionado la subida de los precios. Aparentemente los mercados de acciones ya habían descontado el dato del IPC y la subida de inflación. Los inversores se decantan ahora por las acciones pero se alejan del dólar. Es posible que el dólar ya haya descontado la subida de los tipos de interés y es por eso que el billete verde retrocede tras el dato de IPC. El billete verde se debilita frente a sus principales contrapartes y frente a las divisas de mercados emergentes. La libra también se fortalece frente al dólar por un posible aumento de tipos de interés en Reino Unido. Es posible que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés durante la reunión del próximo mes. Por otro lado, los temores por Omicron han bajado. Según los expertos de la salud, los contagios en Estados Unidos y Reino Unido podrían empezar a bajar precipitosamente durante las próximas semanas. Debido a que Omicron es una variante más contagiosa que las demás, aparentemente ha contagiado a tantas personas al mismo tiempo que se está quedando sin personas para contagiar. Eso apoya al precio del crudo, el cual aumenta su impulso alcista, debido a que posiblemente la recuperación económica no se vea afectada por la variante Omicron. El petróleo WTI y el Brent suben a niveles previos a Omicron. Para el viernes tenemos el dato de ventas minoristas de Estados Unidos y los inversores van a estar muy atentos a esa lectura. La subida de los precios posiblemente no haya afectado demasiado al consumo.
Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo han reaccionado últimamente y los posibles movimientos que tengan hacia finales de esta semana. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, el índice encuentra una buena zona de soporte en la media móvil exponencial de 55 días. De aquí rebota hacia arriba y sube hasta los 36.241 puntos, pero un poco más arriba, la zona de los 36.500 puntos podría volver a actuar como resistencia, así como lo hizo en el pasado. Hacia abajo, la zona de los 36.000 puntos junto con la media móvil exponencial de 55 días podría volver a actuar como soporte para el Dow Jones. En el S&P 500 gráfico diario se formó un patrón de martillo en esta zona. La siguiente vela es positiva, por lo tanto el patrón de martillo ha sido confirmado y es posible que el S&P 500 continúe subiendo. Sin embargo, la zona de los 4.750 puntos podría actuar como resistencia, aunque su resistencia más relevante se encuentra en la zona de máximos históricos alrededor de los 4.800 puntos. Sobre el gráfico diario del Nasdaq también vemos que acá se forma un martillo y también se confirma con la siguiente vela positiva. Sin embargo, vemos que el Nasdaq encuentra una resistencia en la media móvil exponencial de 55 días alrededor de los 15.961 puntos. Es posible que de aquí el Nasdaq intente rebotar hacia abajo, pero esta zona de los 15.520 puntos podría volver a actuar como soporte, así como lo hizo en el pasado. El FTSE 100 de Reino Unido vemos que registra un nuevo máximo anual alrededor de los 7.539 puntos y sobre el gráfico semanal vemos que regresa a los niveles previos a la pandemia. El DAX de Alemania también rebota hacia arriba desde la media móvil exponencial de 55 días, pero se estanca alrededor de los 16.000 puntos. Es posible que se consolide alrededor de esa zona por ser un nivel de número entero, pero de continuar subiendo esta área de máximos históricos en los 16.300 puntos podría volver a actuar como resistencia para el DAX. El CAC 40 de Francia intenta regresar por encima de los 7.200 puntos, podría volver a visitar esta zona de máximos históricos alrededor de los 7.383 puntos. Hacia abajo, la media móvil exponencial de 55 días junto con la zona de los 7.000 puntos podría actuar como soporte para el CAC 40. El IBEX 35 de España se encuentra muy indeciso últimamente después de esta subida que tuvo al llegar al 61,8% retroceso Fibonacci. Aquí se consolida el IBEX 35 en los 8.762 puntos con esta confluencia de medias móviles actuando como soporte. De continuar subiendo el 76,4% retroceso Fibonacci en los 8.926 puntos podría actuar como resistencia para el IBEX 35. En las divisas vemos como el índice del dólar rompe por debajo de la media móvil exponencial de 55 días en el 95.50 e intenta romper por debajo del 95.00. De confirmar una ruptura real por debajo de este 95.00, el índice del dólar podría venir a visitar esta zona del 94.50, la cual estuvo actuando como resistencia en el pasado y ahora podría actuar como soporte. Por otro lado, de regresar hacia arriba, esta media móvil exponencial de 55 días podría cambiar de función a resistencia. Debido a la caída del dólar, vemos sobre el gráfico diario del euro frente al dólar que la paridad rompe por encima de la media móvil exponencial de 55 días y por encima del 1.1400. Aparentemente el euro frente al dólar intenta salir de esta consolidación al alza, pero de continuar subiendo es posible que el 1.1500 actúe como resistencia, seguido por la media móvil exponencial de 200 días, la cual se encuentra un poco por debajo del 1.1600. Hacia abajo, de regresar hacia abajo, esta media móvil exponencial de 55 días podría cambiar de función a soporte. Sobre el gráfico diario de la libra frente al dólar vemos el fuerte impulso alcista que ha tenido esta paridad. Rompió por encima de la media móvil exponencial de 55 días y también por encima de la media móvil exponencial de 200 días. En estos momentos se está intentando confirmar una ruptura real por encima del 1.3700, pero más arriba el 1.3800 podría actuar como resistencia. La libra frente al dólar está claramente sobreextendida hacia arriba y se podría producir un retroceso bajista. De retroceder hacia abajo, el 1.3600 podría actuar como soporte
junto con la media móvil exponencial de 200 días. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI vemos el fuerte impulso alcista que ha tenido el instrumento y rompe por encima del 82.00. El WTI podría encontrar una resistencia alrededor de estos máximos del año pasado en el 84.39. El petróleo Brent también acelera su impulso alcista, despega desde la zona del 76,4% retroceso Fibonacci en el 81.00 y rompe por encima del 84.00. Un poco más arriba, el máximo del año pasado, alrededor del 86.00, podría actuar como resistencia para el petróleo Brent. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.